Biden, el hijo del presidente Joe Biden, fue declarado culpable de los 3 cargos por los que lo acusaban, relacionados con la compra y posesión ilegal de armas. Su defensa buscaría una apelación y el mandatario afirmó que respetará el proceso judicial. Israel tiene que cumplir la tregua ordenada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Así lo afirmó Jordania en la cumbre internacional para ayudar a Gaza que se desarrolla en su capital. Allí Estados Unidos prometió más de $400 millones en apoyo humanitario para los palestinos. Y Alemania recibe otra cumbre de ayuda internacional, esta sobre la reconstrucción de Ucrania. Volodymyr Zelensky espera conseguir miles de millones de euros para recuperar la infraestructura energética. Y en Berlín también se habla del posible ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Bienvenidos a una nueva ronda de noticias internacionales en France 24. Soy María Clara Calle y es un placer acompañarlos. Iniciamos en Estados Unidos. El hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, fue declarado culpable de los 3 cargos federales que le imputaban en un juzgado en Delaware. En 4 meses se conocería la sentencia en la que se detallará la condena. Podrían dictarle hasta 25 años de prisión, aunque lo más probable es que no lo envíen a la cárcel. El mandatario afirmó que respetará el proceso judicial y la defensa de Hunter Biden replicó que buscarán más vías legales. Previamente desde Washington, nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez nos ampliaba. 3 cargos. El primero de ellos es por falso testimonio a la hora de comprar o vender un arma. El segundo es falso testimonio a la hora de una transacción con un arma. Y el tercero es por poseer un arma mientras consumía y era adicto a las drogas. La defensa de Hunter Biden durante todo el juicio se declaró no culpable y lo que argumentaba era que, aunque era cierto que en la evidencia Hunter Biden había dicho que en el mes de octubre del 2018 el hijo del presidente sí había consumido cocaína porque era adicto a la cocaína, durante esa semana y precisamente durante ese día cuando hizo uso de la libertad de comprar un arma en el estado de Delaware, no estaba consumiendo cocaína. Sin embargo, el jurado lo halla culpable y en cuestión de 120 días aproximadamente se conocerá la sentencia. Lo que ha dicho la defensa también del hijo del presidente Biden, que hay que resaltar es el único hijo viviente que tiene el presidente Biden, es que van a apelar esta decisión, es decir, que la eventual sentencia de años de cárcel que podría declarársele a el hijo del presidente, pues no entraría en vigencia, no se aplicaría inmediatamente porque la apelación tomaría algunos meses, es decir, en el corto tiempo Hunter Biden no iría a prisión, teniendo en cuenta pues esta apelación que anuncia ya la defensa del hijo del presidente. Hay que resaltar que el expresidente Donald Trump también ya emitió un comunicado diciendo que este juicio contra el hijo del presidente Biden era una distracción de los crímenes reales que tiene la familia del presidente en sus negocios con China, con Ucrania y con Rusia. Es de resaltar también que en los días anteriores a que se conociera esta decisión por parte de la Corte en Delaware, se le preguntó al presidente Joe Biden si haría uso de su poder de perdonar a su hijo, de concederle el perdón presidencial, y el presidente Biden dijo que no le concedería el perdón presidencial a su hijo y que simplemente dejaría que la justicia actuara. Jordania lidera hoy una cumbre sobre la ayuda humanitaria urgente a Gaza. Esto para encontrar vías para que llegue el respaldo internacional. Allí el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció más de $400 millones en ayuda humanitaria para los palestinos, sin precisar si sería o no para Gaza. Egipto insistió en que la reciente resolución del Consejo de Seguridad para una tregua es de obligatorio cumplimiento y el gobierno jordano presionó a Israel para que abra los cruces que controla hacia Gaza. Además, lo tildó como un estado paria. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insiste en soluciones. Excelencias, el horror debe cesar. Ya es hora de un alto al fuego junto con la liberación incondicional de los rehenes.
Doy la bienvenida a la iniciativa de paz esbozada recientemente por el presidente Biden e insto a todas las partes a aprovechar esta oportunidad y llegar a un acuerdo. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU explica que tanto Israel como los grupos armados palestinos podrían haber cometido crímenes de guerra en relación con el operativo en el que se liberaron a 4 secuestrados en poder de Hamás. Por un lado, el organismo critica que el ejército israelí haya hecho una redada en un lugar tan densamente poblado y eleva a 270 los palestinos muertos durante el operativo. También señaló a Hamás por tener rehenes en un lugar de esas características. Federico Cuellar Verena y Yanira Gómez, nuestros corresponsales para Israel y los territorios palestinos, tienen los detalles desde Jerusalén. Tanto Israel como grupos palestinos pueden haber cometido crímenes de guerra en Nuseirat, en el centro de Gaza, durante el operativo en el que fuerzas israelíes rescataron el sábado a 4 rehenes, matando e hiriendo a su vez a cientos de palestinos. Así lo está evaluando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ve como posibles violaciones la matanza de civiles que fueron bombardeados y atacados por Israel, así como la retención de rehenes en zonas densamente pobladas por parte de Hamás. El vocero del organismo, Jeremy Lawrence, ha concretado que la forma en que Israel llevó a cabo su incursión pone seriamente en tela de juicio que se respetaran los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Del mismo modo, ha alertado que el hecho de que grupos palestinos mantuvieran a los rehenes en áreas pobladas es un riesgo añadido para las vidas de los locales y de los propios secuestrados. De hecho, Hamás ha afirmado, sin que se pueda verificar, que otros 3 rehenes murieron en la operación israelí, incluido uno que tiene ciudadanía estadounidense. Con todo, no es la primera advertencia de este tipo que hace el Consejo. En abril ya aprobó una resolución pidiendo que Israel rinda cuentas por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad y exhortó a los países a que le impongan un embargo de armas. Como es habitual, la misión israelí ante la ONU ha acusado al Consejo de Derechos Humanos de calumniar a Israel. Sin embargo, en días anteriores, en países del Golfo, Turquía o el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ya habían criticado la operación en Nuseirat, calificándola como una masacre de civiles. Según las autoridades gazatíes, al menos 274 personas fueron asesinadas por los ataques israelíes por tierra, aire y mar en Nuseirat, mientras Israel solo ha llegado a admitir que hubo menos de 100. Y en cuanto a los heridos, personal de Médicos Sin Fronteras, que estuvo en 2 hospitales del centro de la franja, describieron ese sábado una escena de caos y sangre, con civiles con amputaciones, traumatismos, fracturas y quemaduras, sin apenas analgésicos para poder atenderlos. Hoy comenzó la cumbre de 2 días en Berlín para ayudar a movilizar dinero destinado a la reconstrucción de Ucrania. Aunque es la tercera cumbre que se hace, es la primera que se realiza en un país de la Unión Europea. El presidente Volodymyr Zelensky reiteró la necesidad de aumentar la defensa aérea y de reconstruir las redes energéticas. Además, en Alemania se habla de la posible unión de Ucrania al bloque de los 27. Ramiro Cuellar Verena nos cuenta. Un respaldo financiero para Ucrania. Esa es la misión que tiene la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Ucrania, que inició este martes en Berlín y durará 2 días. En su comparecencia, el presidente Volodymyr Zelensky alertó que la falta de suministros de defensa aérea marcan una diferencia a favor de Rusia, que daña severamente la estructura energética del país. Станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною. A partir de ahora, la mayor ventaja estratégica de Rusia sobre Ucrania es la superioridad en el cielo. Es el terror de misiles y bombas lo que ayuda a las tropas rusas a avanzar sobre el terreno. Y el odio ruso destruye las vidas de los ucranianos en nuestras ciudades y pueblos. En la cumbre, auspiciada por el canciller alemán Olaf Scholz, asistieron líderes como los primeros ministros de Países Bajos, Bélgica y Estonia. También estuvo presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que instó a financiar a Kiev, que según estimaciones del Banco Mundial, podría necesitar 500.000 millones en la próxima década. Además, llamó a colaborar para desalentar a Rusia en su operación militar. Russia fights to end Ukraine. Ukraine fights to end this war. Rusia lucha para acabar con Ucrania. Ucrania lucha para poner fin a esta guerra. Rusia lucha por el pasado. Ucrania lucha por un futuro mejor. Rusia destruye. Ucrania defiende. Y en ningún lugar este contraste es más marcado que en la asediada ciudad de Kharkiv.
Para Zelensky, esta tercera conferencia puede aumentar sus posibilidades de que Ucrania ingrese a la Unión Europea como miembro pleno en un futuro cercano. En Francia son noticia las alianzas que están haciendo los partidos políticos para las elecciones legislativas anticipadas. Esto luego de que el presidente Emmanuel Macron disolviera la Asamblea Nacional por la victoria aplastante que tuvo la extrema derecha de Marine Le Pen en los comicios del Parlamento Europeo. La izquierda consolidó un bloque unido y los republicanos, que son los conservadores, están buscando aliarse con la ultraderecha de Le Pen. El informe lo tienen Lea Uriel y Gabriel Colchen. Giro inesperado este martes en la política francesa. Éric Ciotti, jefe del mayor partido de derecha del país, causó revuelo al anunciar que se necesitaba una alianza con la extrema derecha para las elecciones legislativas. Yo aseguré que los republicanos tenían una voz y continúan teniendo una voz muy fuerte, pero hoy los republicanos son muy débiles para enfrentarse en dos bloques, que son los más peligrosos, la mayoría presidencial y la unión de izquierda. Así que necesitamos una alianza manteniéndonos honestos con nosotros mismos, evitando el peligro de la Francia insumisa que podría tener pronto la mayoría en la Asamblea Nacional. Así que necesitamos una alianza. Si el acuerdo sale adelante, será el primero de este tipo en Francia, entre la derecha y la extrema derecha. Por eso, numerosos dirigentes del partido rechazaron categóricamente esa mano tendida a Agrupación Nacional, mientras que del lado de la izquierda ya se logró organizar un frente popular. El Partido Francia Insumisa, el Partido Socialista, el Partido Ecologista y el Partido Comunista anunciaron en la noche del lunes al martes que tendrán candidaturas únicas en cada circunscripción y llamaron a la participación de todas las fuerzas sindicales y asociativas. Somos un país que se levanta hoy para decir no a la extrema derecha y para decir sí a la democracia, sí a la izquierda. Gracias, gracias por su movilización. Seguiremos adelante. Por su parte, Renacimiento, el partido gobernante, aún tiene que definir su estrategia. El domingo, su lista no alcanzó el 15% en las elecciones europeas, una dura derrota. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron ha descartado dimitir, sea cual sea el resultado de las determinantes jornadas de votación los próximos 30 de junio y 7 de julio. De Europa nos vamos a las noticias de Asia. El portavoz del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó este martes que el ejército realizó disparos de advertencia contra un grupo de soldados norcoreanos que incursionó brevemente en la zona desmilitarizada en la frontera con Corea del Norte. Ambos países han intercambiado agresiones durante las últimas semanas, mientras la ONU pide bajar las tensiones. Jesús Yahure nos informa. Aumenta la tensión en la península de Corea. Corea del Sur hizo disparos de advertencia tras el cruce de soldados norcoreanos en la frontera. Algunas de las tropas norcoreanas que trabajaban en el frente central de la zona desmilitarizada simplemente violaron la línea de demarcación militar y se desplazaron hacia el norte después de dada la alerta y el fuego de advertencia de nuestros militares. La incursión se produjo el domingo cuando las tropas norcoreanas cruzaron la línea de demarcación militar en la zona desmilitarizada que separa los dos países. Dado que se desplazaron inmediatamente hacia el norte tras las emisiones de aviso y los disparos de advertencia, creemos que no tenían intención de invadir. Seúl anunció el 9 de junio que reanudaría las emisiones de propaganda antinorcoreana a través de altavoces contra Pyongyang, en represalia por el lanzamiento de cientos de globos aerostáticos con basura enviados desde el norte. El lunes, Kim Jong-un, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, advirtió que habría una nueva respuesta si Seúl reactivaba la campaña con megáfonos dispuestos en la frontera. En 2015, cuando Corea del Sur reinició las emisiones por megafonía por primera vez en 11 años, Corea del Norte disparó ráfagas de artillería a través de la frontera, lo que provocó que su vecino del sur devolviera el fuego, según funcionarios surcoreanos. La multinacional estadounidense Chiquita Brands sí financió a grupos paramilitares en Colombia y ahora el Tribunal del Distrito Sur de Florida condenó a la empresa bananera a indemnizar a varias víctimas. Los jueces determinaron que los pagos de Chiquita Brands al grupo ilegal de las autodefensas en las regiones del Urabá y el Magdalena contribuyeron a los crímenes cometidos. Por eso ahora le ordenó a la compañía que pague más de 38 millones de dólares a las familias de 8 personas asesinadas por los paramilitares. Desde 2007, ejecutivos de Chiquita Brands confesaron haber financiado al grupo catalogado por Estados Unidos como terrorista. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados con la señal de France 24 y en nuestras redes France 24-ES.